El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano dijo: al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Tremenda la cita, ¿verdad? Dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Es un trabalengua de eso, pero que tiene mucha razón. Y vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La vida te da sorpresa y la mía no la voy a soltar por nadie. La traición es el peor de los sentimientos y siempre viene por la persona que menos te lo espera. Buenas tardes y bienvenido. No muy buena, doctora. ¿No? Sí, dígalo. No. Bueno, vamos a ver. Bernardo. Bernardo, no le hagas así ahí al podio, que me pongo... disculpe, doctora. Me pones nerviosa, como que no sé qué está pasando, o si estás de mal humor. ¿Nerviosa? Sí, no te creas, yo me una pongo... mujer de temple. Ya, sí, pero temple o no, uno se pone nervioso. Ok, disculpe. Bueno, a ver, tú eres el demandante de este caso y estás demandando a Tania. Explícame quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Doctora, Tania es mi ex amiga y yo pido una orden de alejamiento por acoso porque ella quiere destruir mi matrimonio. ¿Qué matrimonio? El mío con mi esposa. Ah, ¿y por qué te lo quiere destruir? Bueno, Porque mire, ella era mi esposa también antes. ¿quién va a hablar yo? O sea, Ella. ¿comparten la misma esposa? No. Vas a hablar tú primero, que eres el demandante. Dale, explícame. Mire, doctora. A ver. Tania y yo nos conocemos desde Cuba. Ajá. Nosotros somos de Placete, yo soy estilista. Y yo le hacía el pelo a ella y a toda su familia, a la quincona esta. Yo le hacía todo se lo hacía gratis. Entonces, ella siempre estuvo con la idea de irse para la Yuma, y que la Yuma, y que la Yuma. Y entonces ella tenía un marido. ¿En Cuba? Sí, ella tiene un marido en Cuba con una niña. Ok. Entonces, ella como que quería venir para Estados Unidos, me dice a mí, mira, ¿de qué manera yo puedo irme para Estados Unidos? Entonces yo le dije, mira, deja eso en mi mano y yo te lo voy a resolver. Y como que yo estoy en la farándula y esas cosas, yo tengo un amigo que se llama John, y se lo presento a ella. Ella quedó en darme $5,000 Por ayudarla a salir. por ayudarla a ella a salir de ahí. Se casa con John y se van para Inglaterra. Ajá, ok. Y entonces después, ella está ahora aquí en Estados Unidos, por mí. Ok. Porque si yo no lo hubiera presentado a John, ella todavía estuviera comiéndose un cable allá en Cuba como me lo comí yo. Exacto, ok. Bueno, entonces ella me llama de aquí, óyeme, mira, no te preocupes, ten paciencia, que yo te voy a sacar de allá, que no sé cuándo. El cuento de la puerca, doctora. Ajá. Y entonces... Pero estás aquí. Gracias a mí. Ok, vamos a ver qué pasó. Déjame ver la vuelta que da la vida. Bueno, mire, doctora, resulta ser que ella me llama y me dice, mira, tengo la solución. Yo estoy casada. Porque a toda gente yo no me sabía que ella estaba casada ni nada. Bueno, pero se había casado con John. No, ya ella se divorció de John, pero yo no supe más nada. Ella solo me llamaba y me decía, no te ocupes. No, pero yo no vi ni un kilo ni nada. Yo no veía nada. Ella estaba con su inglés por allá, en su gozadera y en su cosa, y nunca me mandó ni un kilo. Yo esperando los $5,000 que ella me iba a dar. Claro. Y entonces viene para Estados Unidos y me llamaba y me decía que con paciencia, que esperara, que sé cuándo. Y entonces me dice, mira, tengo la solución. Yo estoy casada y quiero mandarte a mi mujer para Cuba para que tú te cases con ella y ella te traiga para acá. Y yo, cuando yo oí aquello, me puse felicísimo y contento porque yo estaba loco por venir para acá también. Claro. Y yo dije, para allá me voy yo, porque hace rato que estaba loco por venir para acá. Ok. Para realizarme. Entonces, Pero ¿no te pareció todo extraño que estaba casada con John y de pronto está casada con una mujer? Pero no me daba ninguna explicación, Y doctora. bueno, y te tenías que conformar con lo que había. Sí. Entonces te manda la mujer para allá. A mí lo que me interesaba era que ella me diera los $5,000. Y tú salir de allá. Yo sí, con ese dinero yo pensaba venir para acá. Ok. Y no me mandaba ningún dinero y la idea que se le ocurre es mandarme a esa mujer. Ok. Entonces esa mujer llega a Cuba y entonces nosotros empezamos a congeniar y a hablar y a conversar, íbamos a fiestas y que sé yo que sé cuándo. Bueno, doctora,
al fin, bueno, pasamos una luna riquísima, como una luna de miel, porque yo me enamoré de ella. Qué cantidad. Pero tú nunca habías estado con una mujer. No, yo jamás en la vida había estado con una mujer, doctora, pero a mí siempre me ha gustado la gente lampiña. Los hombres lampiños me encantan. A mí los peludos no me gustan, me gustan los hombres lampiños. Entonces, ella tiene una piel tan bella, pero linda, blanca, y aquellos tatuajes le hacían un contraste. Entonces, cuando estamos ahí en el cuarto conversando, ella me enseña su tatuaje en la barriga que dice muñeca. Y ahí empezó, ¿usted sabe cómo es eso, doctora? ¿No? Con los traguitos y las cositas, está quieta. Descarado. Con los traguitos y la cosita y la cosa, tuvimos relaciones. Doctora, yo nunca me había sentido en mi vida tan bien como yo me sentí con ella. ¿Y ella se sintió bien también? Ella sí, ella estaba de lo más feliz conmigo, felicísimo. Esto no se lo cree ninguno Bueno, de los ellos dos. se casan en Cuba. Nos casamos en Cuba. Y vienen para acá. Y venimos para acá y nos rentamos en una casa que ya tenía rentada Jessica. Entonces allí nos quedamos un tiempo, ella iba cada rato a la casa y nos daba una vuelta, pero nosotros, ella era mi amiga de toda una vida y yo más o menos le decía, ay, ¿cómo yo le digo esto? Bueno, al final ella tiene una peluquería porque ella, de inteligente al fin, lo que quería era traerme a mí para acá, porque como que ella tiene una peluquería, ella quería que yo le levantara la peluquería porque yo soy muy buen estilista, yo conocía mucha gente aquí en Miami y toda esa gente me decían, oye, como vengas para acá yo me arreglo el pelo contigo. Bueno, ¿y estás levantándole la peluquería? Claro, si le levanté eso era un cuchitril lo que ella tenía. Y ahora tuve que cambiar cortina, tuve que cambiar todo allí, porque tienen un mal gusto. Bueno, usted no está viendo cómo viene vestida. Tiene Mal un gusto mal tiene gusto. tú y tiene ella por haberte elegido tío ahora. Déjeme hablar que yo soy, doctor, soy yo. Sí, estás hablando y yo te estoy escuchando. Bueno, mire. Entonces empiezo a trabajar en la peluquería de ella, le levanto aquello, gente de alcurnia de clase, no las piojosas que tenía ella allí. Tan falta de respeto, respeta a las Porque personas que aquello digan, porque nadie era ninguna doctora, piojosa. una cochina que tenía ella allí es tremenda. En ningún momento eso ha sido así. Oye, te dije que te callaras, hija. No me callo nada. Óyeme. Falta de Bueno, respeto pero como ¿por eres. qué el acoso de ella? ¿Cuál es el acoso? El problema, doctora, es que ella empieza a ver algo raro entre nosotros. Entre la mujer de ella y la tuya, entre que es Jessica la y misma. yo. Sí. Y ella me dice a mí, ¿qué es lo que pasa? Y yo le dije, nada, porque yo no me atrevía a tratar de contarle aquello, porque me daba pena porque era amiga mía. Claro. Hasta que ya no pude más, doctor, y le dije, mira, lo que pasa es que yo estoy enamorado de ella. Y verdad, doctora, yo esa mujer, yo no ¿Estás enamorado sé del dinero que le di a ella? qué dinero, yo no sé nada de eso. Sí, no. Yo no sé nada de dinero. Yo del dinero que yo sé, el que tú tenías que, del dinero que ella tenía que pagarme a mí. Los Claro. 5.000 Deja que dólares me que toque nunca hablar vi ahorita ni un explicando, kilo ¿no? partido por la mitad. Ok. Entonces tú lo que quieres es que ella pare de acosarte. Sí, ella va a la casa, mete unos escándalos de vigueta. Alante de los niños dice que yo soy gay, que yo soy una pájara. ¿Qué dice, niños? Los niños de Jessie. ¿Cuántos? Jessie tiene 6 hijos. Sí, doctora. 6 hijos que yo O sea que de mantenía, paso te cuidaba con casaste el y tienes buitre que 6 hijos. Ay, sí, doctora, pero yo los quiero muchísimo. Perfecto. ¿Cómo respondes? Sí, doctora. Verdaderamente era mi gran amigo en Cuba, era mi confidente y yo sí tenía problemas con mi marido y siempre yo quería venir para este país. Sí, antiguamente conocí al padre mía, me casé con él allá en Cuba y... Después de tener como 8. A ti eso no te importa, eso es mentira. Y entonces, Ay, yo era acuérdate muy que joven éramos cuando amigos. que yo cállate la boca, que ahora estoy hablando yo, por favor. Y tú me Mire, interrumpiste doctora, a mí. él le digo a él que mi sueño era regresar para acá, pero que el padre de mi hija nunca me iba a dejar sacar a la niña. Entonces, él en la farándula esa, como se llama él, que siempre estaba, él conocía a extranjeros y esas cosas, y entonces él me dice, no, yo te voy a presentar a un amigo, verdaderamente me presenta al marido, el ¿Al amigo? que era amante de él también. Y tú lo sabías. Sí, yo lo sabía, está bien, perfecto, pero para que no, tú me lo dijiste, por lo menos yo lo sabía y no tuvimos relaciones él y yo nunca. A ti Déjeme te seguir servía cualquier explicando. cosa, tú te con ibas tal de hasta estar- para es verdad. África. Es verdad, doctora, yo lo que quería era irme de Cuba, verdaderamente, eso no es mentira. Entonces, ¿yo qué hago? Le digo, ok, perfecto, cuadramos John y yo, a él no le preocupaba porque él quería también tapar su falta en Inglaterra. Ok. Cuadramos, eso fue un matrimonio arreglado entre él y yo porque lo mío era irme.
Conclusión, yo y John nos fuimos para allá. Al cabo de un cierto tiempo, yo le dije, John, mira, es insoportable esta situación. Mi sueño es irme para los Estados Unidos a ver cómo yo hago mi vida por allá. En gratitud, él, de tan buena que yo fui con él y todo, y buena amistad que surgió entre ese matrimonio, él me da un dinero cuando nos divorciamos para que yo haga mi vida aquí. Ok. ¿Ve? Y yo siempre le estaba llamando, porque él está consciente que desde Inglaterra y desde acá siempre lo llamé, ten paciencia, espera que verdaderamente él lo dijo. yo no te Y podré no me mandó pagar. ni un pañuelo. Porque mire, doctora, si yo Ni quería... un pañuelo y era mi amiga. Mire, doctora, eso es mentira, se lo juro yo. Yo cogí y yo le llamaba, le decía, yo te voy a sacar, pero vale mucho, cuesta mucho. ¿Y qué hiciste con el dinero que te dio John? Mire, yo puse una peluquería. ¿Abriste una peluquería aquí? Abrí una peluquería aquí. Ok. Entonces, no era muy grande, no es cochina como dice él ni nada de eso, es normal, una cosa modesta. Ok. Porque al final de cuentas, yo no soy peluquera, pero mis amistades y mi familia me decían, ábrela, invierte el dinerito para que hagas algo. Ok. Y entonces... Entonces, doctora, yo abro la peluquería, ahí conozco a Jessie y Jessie me dice, empezamos a tratarnos, yo la contraté ahí y nos gustamos, nos enamoramos, no sé, yo también me enamoré de ella, pero yo me enamoré de verdad. Yo sí la quiero a ella de verdad. Eso son lágrimas de cocodrilo. Entonces, mire, doctora, yo le dije a Jessie, al pasar el tiempo, y decía, mira, me han dicho de que yo puedo traer a Bernardo si yo lo caso con una mujer. Y le dije, Jessie, vamos a hacer una cosa, vamos a separarnos, a divorciarnos nosotros. Y Jessie me dice, ¿cómo? Para yo casarme con él y traerlo. Y digo, sí, vamos a hacer eso, porque yo lo aprecio. Yo le prometí que le iba a regalar $5,000 o traerlo para este país. Traerlo nada más para este país valía una pila de pesos más todavía. Entonces, dice que yo no le di ningún dinero, pero fíjense bien, Jessie me dice a mí, mira, Tania, tú lo que quieres es separarte de mí, tú no me quieres ya, y los niños que te quieren, que por aquí y por allá. Digo, yo sí te quiero. Y dice, no, dame una muestra. Le dije, mira, Jessie, cuando nosotros nos divorciemos, yo te voy a dar la mitad del negocio. Pero tú te casas con él para que tú veas que sí te quiero, que yo te quiero de vuelta, porque cuando tú lo traigas, luego se divorcia, y nos volvemos a casar tú y yo. Y vuelve otra vez el dinero a unir el negocio. Okay. Ok, perfecto, está bien, pero si es con esa condición, ok, perfecto. Pero a mala hora, porque yo no me imaginé que esa calaña me iba a quitar a la Jessie ni me iba a quitar el dinero, porque ellos lo que quieren es estafarme todo el dinero. Jessie no era así, ahora Jessie habla cosas que no son. ¿Qué dinero? Si el dinero lo tienes tú, porque ya te subí la clientela. Muchacho. ¿Y con qué tú viniste? El cuchitril ese que tú tenías cochinísimo. Yo le pagué todos los viajes a Jessie para que fuera allá mientras yo le cuidaba a los niños. Yo le pagué... ¿Los 6? Sí, yo. Y mi hermana y mi sobrina que me ayudaban también. Yo le pagaba todos los viajes, que fueron 3 veces a Cuba, Jessie, a conocerlo para hacer como que eso iba a pasar. Pero nunca me imaginé nada de lo que estaba pasando. No me podía caber en mi cabeza, porque después de tantos hombres que ha tenido él, yo no me lo imaginé. Jamás en la vida, porque él es gay. Yo tampoco me imaginé, en el corazón nadie manda. Está bien, ok, perfecto. Yo entonces le pago la boda, le pago todos los papeles de migración, le pagué luna de miel en Los Cayos por una semana, doctora. Ya no me contestaban el teléfono, pues la luna de miel era manda dinero, porque se metieron un mes. Cuando regresa ella para acá, me llama del aeropuerto, hola, mira, prepara a los niños que voy a pasar por la casa a recoger, qué sé yo, y voy a llevarlos a un shopping, a comprarle algo a los niños antes de... Viene en un taxi, la niña muy fina, recoge a los niños, pero Jessie, vamos a conversar, mi vida. Los niños negros de churre, negros de churre llorando, con los mocos afuera. Con los mocos afuera. Espérate, Bernardo. Él le gusta hablar todas esas porquerías porque él es el cochino y el puerco. Entonces, mire, doctora, yo cogí y entonces yo estaba diciéndole a Jessie, ¿qué pasa? Explícame. No, yo regreso. Mire, no regresó nada. Yo me preocupo, sigo llamándole, no me contesta el teléfono, no vino por la noche. Ok, perfecto. Me preocupo el otro día nada y yo llamo a una amistad mía que a él le gusta eso de estar investigando y toda esa área. Y le dije, mira, tengo este problema, Luis, y yo necesito saber porque... ¿Qué está pasando? Como que me tienen algo... Bueno, ¿y qué devengó la investigación? Que él da con el paradero de Jessie. Cuando yo voy, yo digo, ¿pero qué pasó? Y mira que nos escondimos. ¿Cómo es que tú estás rentada? Porque Luis me dice, están rentados en una casa viviendo juntos. ¿Cómo?
voy para allá, donde Luis me dice, lo encuentro, no, sí, porque esto es para darle el visto para la inmigración, para que todo el mundo piense, pero si es que yo tengo mi casa, tú vives conmigo, y yo le arreglé un cuarto a este para que viva también en la casa. ¿Cuál era el problema de que cualquiera íbamos a vivir los tres en esa incomodidad? Porque yo no sabía contigo, la cocina que le estaban haciendo. Con la mala sangre que tú tienes. Mira, O sea, que tú te sientes como que te han estafado. Mira, doctora, aparte de que me ha estafado, este lo que es un envidioso, es lo que es un abusador. ¿Pero qué te voy a envidiar yo a ti, niña? Todo, porque tú no tienes ni donde caerte muerto en este país. Tanta hambre que te ¿Quién tiene testigo? ¡Testigo! Sí, yo tengo testigo. Vamos a pasar al testigo del demandante. Yo me asombré, doctora, cuando llegué aquí vi a la quincona esta, porque yo quisiera que usted viera lo linda, lo linda que era ella. Enamorado de ella nada, porque a él no le gustan las mujeres. Mire, doctora. Me imagino que está Jessie. Doctora, lo que ella me ha hecho ¿Cómo está sentir, Jessie? doctora. Bien, ¿y usted? Yo bien. Jessie, ¿cuál es tu problema? O sea, ¿cuál es tu situación? ¿Tú eres bisexual? ¿Qué tú eres? ¿Tú te enamoras de todo el mundo? No. No. Hay muchas cosas que me han pasado en mi vida, Ajá. pero cuando yo conocí a mi esposo, era el más mejor día de mi vida. ¿A Bernardo? Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿Por qué? ¿Qué fue la cosa más maravillosa de él? es bien maravilloso. Es maravilloso. Sí, y qué lindo es con mis hijos, le tratan bien, no le grita, le enseña amor y todo. Esta mujer aquí siempre me gritaba, me pegaba. Hija, ¿por qué tú dices esas cosas? Eso es mentira, Me doctora. gritaba Eso es enfrente mentira. de Yo le mis fui a hijos, los niños para que mis ella fuera hijos para- lloraban. Eso es y mentira. tenían miedo, Eso es tenían lo que mucho ella ha miedo metido de ella. Yo no le metí una de las... Pero espérate. Calla la boca, calla. Silencio, silencio. Momento. Pero Disculpa. si tus hijos tenían tanto miedo, ¿cómo los dejaste con ella para irte a Cuba a Ay, ayudar a sacar Porque a ella dijo verdad. que iba a cambiar. Ella dijo que no iba a hablar así con mis hijos o nada así. ¿Y tú ya es confiaste bien porque te- celosa, mentira, es bien eso es mentira, celosa, eso ese se es hace el con problema, el es bien dinero. celosa. Mire, y con con- razón tiene que ser celosa porque Claro. aparentemente tú eres bien flojota. Pero usted no está viendo la No, actitud no, que tiene no ella, era eso. doctora. Tengo esta actitud por el estafa que ustedes me Bernardo, están haciendo. yo no veo lo que ves tú. Tan descarado como él. Pasemos al próximo El que tiene testigo, cabeza buena Roberto, eres tú. por Tú sí tienes favor. buena cabeza, una cabeza maquiavélica lo que tú tienes. Sí. Y una lengua viperina. Sí. Después de tanta hambre que te maté en Cuba. Sí, no, muchísima hambre. Buenas tardes, ¿su nombre, señor? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Luis, ¿Y tú quién eres? el amigo de Tania, al que ella le pidió el favor de que siguiera a las dos personas. Ah, el hombre que le gusta la investigación, dale. Sí. Ok. Bueno, Tania tenía la sospecha de la supuesta relación que están teniendo ellos, porque a simple vista se nota que es una total mentira. Él es chati, él no le pueden gustar las mujeres. Ay, pero ¿qué sabes tú, niño? Y yo Claro traje, que sí, claro. traje Vete al una médico para que te evidencia haga un bypass. que dejé a Ella no se producción, falta de respeto y eso es una donde falta se de nota respeto. que este matrimonio es mentira. Veamos la evidencia, mentira, señor tiene que director. ver. Vamos a ver la ¿De dónde tú sacaste evidencia. esto? ¿Cuánto le pagaste a él? Bernardo, Nada. ¿ese eres tú? Ese es, doctora, ese mismitico es él. Te pregunto, Ahí ¿ese eres tiene tú? ver. Sí, ¿qué ese tiene que ver mismitico eso? es él. No, ok, yo no tengo problema. ¿Qué estabas haciendo? Nada, Jessie sabe que a mí me gusta el travestismo y yo salgo a la calle y le saco sonrisa a cualquiera. Porque Eso no tiene nada que ver No, con el no, amor. bueno, yo estoy de acuerdo no tiene contigo. nada que ver ni con el amor, no con tu personalidad. Porque tú no eres así, tienes pero tú problema no estás con eso. enamorado de ella. El No tengo problema, porque travestismo, yo y él decimos todo. Para quitarle No, todo. no tenemos Se lo secretos. hablan ¿Qué todo, quieres? ustedes Sí, lo saben. hablamos de todo. O sea, que ella ¡Aguanta! Dile al doctor, al licenciado Lucena que pase. O sea, que tú estás Yo estoy consciente. feliz con él. ¿Tú Yo estás estoy- consciente de que él hace esto? Sí. ¿Ustedes tienen relaciones sexuales? Sí, Claro, doctora. sí. Ah, viejo, Eso es lo perdóname. más que nos ha unido. Es lo que más los ha unido. Eso es lo que más Es nos un ha estafa, unido a los es un dos. descarado. El sexo. O esa mujer es A la doctora. inmigración voy a ir yo para que te ¿Pa' qué? deporten para ¿Pa' qué le Cuba, voy a donde no contar, debiste haber doctora? salido nunca. El Y callejón mira del que yo Mondongo, sí he eso dado donde más viví. demasiado en Peralejo. No eso. Yo sí he dado mira, me encontré el amor de mi vida. Sí, Y yo, el amor, en el el amor, corazón doctora, nadie eso es manda, mentira, doctora. eso es Nadie manda en el mentira. corazón. Ok. Licenciado, alúmbreme, ¿qué está pasando en el mundo? Antes la gente luchaba por ser quien era, su orientación, yo soy gay, soy feliz, me siento bien. Y ahora pasan estos fenómenos porque él mismo lo dice. Esto no le había pasado. ¿Qué
¿Qué le pasó a él? Sí, evidentemente que cuando la persona nace, el mundo es mundo, cuando nace un varón y nace una hembra, los valores que nos inculcan a nosotros siempre desde el pasado es que, bueno, este hombre se va a casar, va a ser un hombre y se va a casar con esta mujer. Viene todo lo que significa el ser humano. La sexualidad nunca ha sido algo fijo. Ajá. Se ha pensado que era fijo en el pasado, pero no lo es. Ajá. Es un continuo, es una fluidez. Lo que a él está pasando es lo que él dice. Se encuentra con sensaciones específicamente muy de piel. Me llama mucho la atención esa parte de él, ¿no? El hecho de una mujer blanca, una mujer que no tiene ningún pelo para él, y eso es muy importante. Esos son sus deseos que están ahí y logra establecer no solamente el hecho físico, una conexión afectiva. ¿Viste? Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. Me alumbró usted. Decisión del caso. Tania, siento decirte que tú te sientes defraudada, pero aquí no ha habido ningún fraude. Esta es la vida. Y uno tiene que estar abierto a todas estas posibilidades que parecen absurdas, que parece que nunca van a ocurrir, porque ocurren, y ocurren muy a menudo. Si no pueden hacer una amistad ustedes y reanudar la amistad que tenían antes, que es lo único que yo veo salvable aquí, y trabajar ahora como socios, porque te voy a decir algo, aquí todo funcionó de esta manera. Él ahora, por virtud del matrimonio con ella, a menos que ella le haya hecho un acuerdo prenupcial, que lo dudo, él pasa a ser tu socio, porque ella es la dueña de la peluquería junto contigo, ¿sí o no? Sí. Entonces, él pasa a ser como tu socio. Entonces todo el dinero que yo invertí y todo, ya, eso todo... Y la clientela que yo te subí... Ok. Tanta clientela ni clientela. Les niego la demanda a los dos porque aquí realmente el acoso ya no va a pasar más. Ella entiende perfectamente lo que está pasando. Ah, eso espero. Y ustedes van a tener que seguir trabajando en esa peluquería y si no pueden trabajar juntos, la venden, se dividen las ganancias a la mitad y cada uno por su lado. He dicho, caso Gracias, cerrado. doctora. Ella como que quería venir para Estados Unidos, me dice a mí, mira, ¿de qué manera yo puedo irme para Estados Unidos? Entonces yo le dije, mira, deja eso en mi mano y yo te lo voy a resolver.